Él está trabajando y aportando desde su experiencia desde el año 1997 hasta la fecha, ¿no? Ha trabajado en proyectos de rehabilitación, proyectos de gestión del riesgo y resiliencia, ha dirigido desde procesos desde la emergencia hacia el desarrollo y la adaptación al cambio climático. Estimado ingeniero, por favor, el piso es suyo. Adelante con su exposición. Muchas gracias, Bernarda. Un gusto saludarte, Esther, Raúl. Un gusto saludarlos a todos los colegas que están presentes en este taller. Nuestra presentación va a ser compartida con Esther y va a estar en dos partes. La primera parte que vamos a estar hablando de lo que es la gestión del riesgo fitosanitario de manera general, conceptos generales y también dentro del marco de Sendai. Y la segunda parte que dará Esther Peralta, la doctora Esther, estará más enfocado al tema específico de lo que es el fusario y algunas estrategias que se están tomando a nivel mundial. En ese marco vamos a trabajar y voy a permitirme cerrar un poco la cámara, voy a cerrar para que la conectividad esté bien fluida y no tengamos percances. Bien. Bien, en la gestión del riesgo fitosanitario, la preparación para afrontar una posible introducción de Fusarium raceae 4 tropical, especialmente a nuestro país Bolivia, que estamos aún libres de este patógeno, por lo tanto debemos entrar al tema de gestión del riesgo. Se escucha bien, ¿no, Bernarda? ¿Cambió, por favor? Se escucha perfecto, estimado Oscar. Gracias. Entonces vamos. Bien, como les decía, vamos a ingresar en esta primera etapa con algunos antecedentes, un marco conceptual y la gestión del riesgo en el marco de Sendai. En Bolivia, como podemos ver en esta imagen, tenemos un sinnúmero de amenazas climáticas, ambientales. Como pueden ver, tenemos inundaciones, heladas, granizadas, sequías y demás, que son eventos que se presentan año tras año, y siendo el principal las inundaciones. Tenemos las heladas y granizadas como las principales, además de las sequías. Estas amenazas son constantes y más recurrentes y más fuertes año que pasa. En este marco de fenómenos, también hemos tenido en Bolivia el tema de la crisis del COVID-19, una nueva amenaza que nos ha mostrado la necesidad de trabajar en la parte de gestión del riesgo y principalmente en la reducción del mismo, desde la preparación, prevención, la alerta temprana. En Bolivia hemos tenido 4 picos dentro del COVID, y para esto también la FAO ha estado trabajando y hemos estado trabajando en el impacto indirecto del COVID-19 en los sistemas agroalimentarios. Hemos hecho un diagnóstico en 120 municipios durante la cuarentena rígida y luego en 80 municipios en los 3 últimos picos de la pandemia. Dentro la respuesta a la emergencia, producción agropecuaria, el transporte, comercialización, población vulnerable, y también hemos estado trabajando en lo que es el abastecimiento de alimentos. Hemos podido observar que la pandemia, si bien no es un tema directo en la producción agropecuaria, ha tenido incidencia interesante y ha limitado los procesos en los sistemas agroalimentarios, especialmente en términos de transporte, acceso a insumos, mano de obra y algunos otros efectos que ha tenido. Entonces, esto nos muestra la necesidad de ingresar a la gestión del riesgo también para otros temas que no solo son climáticos, sino también biológicos y de incidencia directa como es el caso del fusario. Las plagas como amenaza desde hace muchos años, siglos pasados también, se ha visto que en la actualidad de un 10 al 20% son pérdidas ocasionadas por las plagas. Entonces, y se va aumentando de repente en algunos contextos, como
Bolivia, por ejemplo, el Nacobus aberrans, que es el Nacobus y la globodera, un nemátodo que ocasiona pérdidas económicas en la producción de papa. Y así podemos ver la hambruna de la patata en Irlanda en 1840 por la Phytophthora infestan, que es un patógeno también que ha diezmado la producción y ha creado este fenómeno, una hambruna. La soya del café también, la Irmelia bastratix también en 1960, la hambruna de Bengala en 1943, y así podemos ver un sinnúmero de patógenos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria a nivel mundial, nacional también, ¿no? Dentro de esto, de este campo, la gestión del riesgo tiene factores que necesariamente debemos medir y estar vigilando, tanto su progreso como también monitoreando a la amenaza per se. En 2016, el PNUD propone la reducción del riesgo con los factores de amenaza, exposición, vulnerabilidad y la capacidad de respuesta. Son 4 elementos que hacen el riesgo. La interacción de estos 4 factores ocasionan el riesgo. Amenaza, exposición, vulnerabilidad y las capacidades de respuesta. Esto vamos a ir viendo, desarrollando uno por uno, y en este caso la amenaza es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, medios de vida, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. Esta amenaza es considerada y es un factor externo que está fuera del alcance de nosotros para poder controlar, por ejemplo, una granizada, una inundación, un huracán, un sismo. Esta es una condición externa, pero sí podemos monitorear, podemos hacer seguimiento para evitar que los efectos tanto en la salud como también en la producción agropecuaria, en los medios de vida, sean lo más reducidos posibles. En nuestra ley, en Bolivia, la ley 602, el artículo 6 ya manifiesta el concepto de amenaza, que es una probabilidad que un evento natural, socionatural, antrópico, que se concrete y produzca en un determinado tiempo o región, pueda ocasionar daños. En este contexto, las amenazas se clasifican en naturales, socionaturales y antrópicas. Las naturales tienen que ver como amenazas de terremoto, amenazas de huracanes, amenazas como los tsunamis también, que son de orden natural. Socionatural, como su nombre indica, está metido tanto la sociedad del humano como la parte natural, como puede ser la sequía, por ejemplo, las inundaciones. El sembrar en áreas de inundación o en planicies de inundación ya origina el riesgo, porque estamos poniendo la parte natural, la parte de vulnerabilidad, como vamos a ver más adelante, a través del hombre, poniendo en un contexto de riesgo en la amenaza de inundación. Y la parte antrópica, que tiene que ver con incendios, principalmente en los bosques, que tiene que ver también con el traslado de material vegetal infectado, por ejemplo el fusario, que puede ocasionar la dispersión y difusión de esta plaga. Por otro lado, tenemos las amenazas en Bolivia, que se ven, ahí estamos viendo las heladas, granizos, sequías, incendios, terremotos también que hemos tenido en Bolivia, que ha representado daños económicos a las familias, también a su infraestructura, a los medios de vida. También tenemos lluvias extraordinarias, nevadas, sequías, inundaciones, como habíamos dicho inicialmente. En Bolivia tenemos diversos fenómenos que afectan principalmente la producción agropecuaria y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Esto se ha visto en diferentes años y básicamente estos fenómenos, como vuelvo a recalcar, va a afectar la seguridad alimentaria. Pone en riesgo la seguridad alimentaria
a partir de la reducción en la producción de alimentos. En ese sentido, vemos que también hay nuestros sistemas agroalimentarios están ahora amenazados por amenazas naturales, socionaturales, antrópicas, como habíamos dicho, amenazas biológicas, como las enfermedades zoonóticas en términos de ganadería, como la rabia, los clostridios, que son enfermedades que pueden ser transmitidos al hombre. Así también hay enfermedades en las plagas de las plantas, como son virus, bacterias, nemátodos, que pueden ser diseminados también a través de material vegetal, a través del agua, del suelo y otros factores. También tenemos amenazas ambientales en Bolivia, como la degradación de suelos, por ejemplo, la deforestación, que ponen en riesgo también la producción de alimentos. Ante estos fenómenos y estas amenazas que se tienen en los sistemas agroalimentarios, también podemos ver al COVID, que, como habíamos visto anteriormente, ha puesto en riesgo los diferentes eslabones de los sistemas agroalimentarios, ¿no? La transformación, comercialización, consumo, acceso a insumos para la producción y otros elementos que ha puesto en riesgo, que ha sido fruto indirecto del COVID-19. Ante estas amenazas es importante hablar de gestión del riesgo, pasar a la resiliencia y a la adaptación al cambio climático, que son dos elementos de importancia. Todo esto debe estar con un sistema nacional de alerta temprana, como tenemos en Bolivia, principalmente enfocado a las amenazas climáticas. También tenemos trabajos en alerta temprana a amenazas biológicas que hemos tenido en Bolivia, como por ejemplo en la Hymenopsis robusta, que es un forraje que es tóxico para el ganado. Se ha estado haciendo monitoreo en Bolivia también. La langosta, que ha estado diezmando la producción de arroz, de la producción de maíz en el oriente boliviano, también ha sido una plaga que en 2016 ha causado problemas y se ha estado también monitoreando y aún se hace el monitoreo. Por otro lado, tenemos la leprosis de los cítricos, que está ubicado en los Yungas en Bolivia, en Palos Blancos, que estamos viendo también en el monitoreo y en el seguimiento de esta plaga que va avanzando tanto en área como también en diferentes municipios. Estamos en ese control, SENASAC está trabajando en ello y bueno, estamos haciendo el monitoreo de estas amenazas. La mosca de la fruta también, hay un programa de mosca de la fruta en Bolivia que también está controlando este tema. Y hoy por hoy lo que nos trae este curso es un posible brote del Fusarium ED4T, que esta es una fotografía de Colombia, en Bolivia no la tenemos, por lo tanto nos ha proporcionado esta fotografía Jaime Cárdenas de la Guajira, Colombia. No queremos que esto todo ingrese a Bolivia, por lo tanto debemos trabajar en lo que es la gestión del riesgo, de manera integral. Bien, otro de los factores que hemos visto es la exposición, la situación en la que se encuentran las personas, infraestructuras, las viviendas. ¿Qué tan expuestos estamos a un posible rebrote? Por nuestras fronteras estamos en Perú, con Perú tenemos una frontera amplia, tenemos compartido el ingreso de material vegetal y productos agrícolas por cobija, en Pando, en el norte de Bolivia con Perú, por el desaguadero del lago Titicaca. Entonces ahí estamos expuestos y esta es uno de los factores también que vamos a desarrollar un poquito más adelante, que es la exposición dentro del riesgo. El concepto de vulnerabilidad es importante. La vulnerabilidad es una condición interna a lo que es el riesgo, interna a los humanos, interna a los sistemas, a la producción. Entonces, en este tema, la vulnerabilidad, hemos querido tomar de Vilches, que la considera la vulnerabilidad en 11 factores, en 11 tipos de vulnerabilidad que vamos a desarrollar. La vulnerabilidad natural, nos dice que todo ser vivo, planta, hombre, animal, es vulnerable ante alguna amenaza.
Nosotros hemos visto que somos vulnerables al COVID-19, el banano o las musáceas a la fitóftora y a la rabia también, digamos, el ganado. Todo ser vivo es vulnerable naturalmente. La vulnerabilidad física se refiere específicamente a la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo o de las áreas de producción, en este caso, ¿dónde están? Y vamos a ver que esta vulnerabilidad tiene mucha relación con lo que es la exposición de la ubicación de estas áreas de producción. La vulnerabilidad económica tiene que ver con los ingresos económicos que puedan tener las familias para dar respuesta en el caso de que haya fitóptero o algún fenómeno haya, o que también el gobierno nacional, departamental tenga estos recursos. La vulnerabilidad social tiene que ver con el nivel de organización que se tiene en una comunidad para poder prevenir, responder, prepararse ante un posible fenómeno. Asimismo, la vulnerabilidad social tiene que ver con ese sistemas sociales que vayan o culturales que vayan a apoyar la reducción del riesgo. La vulnerabilidad política en Bolivia estamos viendo también con la parte de voluntad política como una vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando hay normas legales que dan funciones y responsabilidades a las diferentes instancias de los gobiernos nacional, subnacional, va a depender de esa voluntad, el poner en agenda estos temas que tienen que ver con la gestión del riesgo biológico en este caso. Es importante que entre en la agenda, pero eso depende también de la parte de la voluntad política para hacerlo efectivo. La vulnerabilidad técnica que tiene que ver cómo están preparados tanto las comunidades, el gobierno, tanto en conocimiento como en herramientas, como en laboratorios y otras condiciones técnicas que le permitan dar respuesta a un posible fenómeno adverso. La vulnerabilidad ideológica tiene que ver de cómo lo considera el fenómeno, ¿no? Hay algunas comunidades que hemos estado visitando, por ejemplo, durante la pandemia, había comunidades que decían, bueno, ellos eran resistentes a la pandemia, ideológicamente confiaban en los remedios caseros, y bueno, es una vulnerabilidad que puede darse. En el caso de la fitóftora, hay que analizar también eso desde el punto de vista ideológico. La vulnerabilidad cultural tiene que ver con las actividades que se desarrollan. Y en Bolivia es importante el AINI y es importante la MINCA, que son dos estrategias de apoyo social, culturales, que tienen que ver con la ayuda en momentos de siembra, cosecha, preparación de terrenos. ¿Esto qué quiere decir? Que en las comunidades una familia van a preparar el terreno, a sembrar o cosechar de otras con sus propias herramientas, ¿no? Y van rotando así en diferentes áreas de cultivo, lo cual representa un mano de obra organizado, reduce los costos de mano de obra, pero incrementa la vulnerabilidad, ya que muchas amenazas biológicas se transportan por suelos en las herramientas o en las botas, como habíamos visto en la primera reunión en la primera clase del profesor Luis, el doctor Luis. La vulnerabilidad educativa tiene que ver con el grado de educación para poder interactuar con nuestro público meta. La vulnerabilidad ecológica, no vayamos a presionar más de lo que el contexto, la ecología de un medio ambiente nos permite. Y la vulnerabilidad institucional trata de ver la coordinación interinstitucional en los que se maneja en un contexto para que podamos enfrentar o prevenir o estar monitoreando este tema de fusarium y otros temas, otras amenazas o fenómenos. Bien, en cuanto a la capacidad, que es el otro elemento de la gestión del riesgo, es la combinación de todas las fortalezas. ¿Qué fortalezas tiene una sociedad, un productor, una institución, el gobierno nacional, sus atributos y los recursos disponibles dentro de una organización, comunidad o sociedad que puedan utilizarse para gestionar y reducir los riesgos? Más adelante vamos a dar una breve descripción de lo que tendría a ser
la capacidad en los trabajos que hemos estado desarrollando en Bolivia. Entonces, la gestión del riesgo de desastres es la aplicación de políticas y estrategias de reducción de riesgo de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia, lo que habíamos hablado, y a la reducción de las pérdidas por desastre. Esto es importante en Bolivia, creo que en Ecuador también, tiene el propósito de prevenir nuevos riesgos. Aún, gracias a Dios, no tenemos todavía el fusario en Bolivia, por lo tanto, nuestro trabajo en Bolivia está enfocado a prevenir ese nuevo riesgo, a reducir el riesgo de ingreso del patógeno en la producción del banano. En este caso, hay una propuesta desde el marco de la gestión del riesgo de desastres de la FAO, donde nos muestra que la gestión del riesgo está dividido en tres: el periodo normal, el periodo de respuesta y de recuperación. Todo esto encaminado en la línea del desarrollo. En el periodo normal es donde debemos trabajar más fuerte, en Bolivia especialmente, previniendo, monitoreando, controlando a través de un sistema de alerta temprana, ¿no? el probable ingreso del fusario. Estamos trabajando en ello en temas de fenómenos climáticos, tenemos alerta temprana y demás, pero debemos fortalecer el tema de fusario. El periodo de respuesta es cuando ya el fenómeno está, la plaga está y las actividades obviamente tienen que ver con el control, con la reducción de la población del patógeno para reducir los riesgos de pérdidas económicas por fruto de la producción. Y el periodo de recuperación nos permite ya hacer un enfoque de desarrollo, de gestión del riesgo prospectivo, ¿no? En ese caso, es importante, por lo tanto, trabajar en el periodo normal, en el periodo de paz, que más adelante Esther lo va a poner en contexto y lo que se puede trabajar en este periodo de paz. Es importante porque cuando llega el periodo de respuesta y entra la plaga, las pérdidas económicas, las pérdidas en la producción, todo aquello reduce el desarrollo, porque el dinero que debería estar encaminado, encauzado al desarrollo, tanto municipal, nacional y en la propia familia, debe ser invertido en la respuesta y en la posterior recuperación. Por eso es importante trabajar en tiempos de paz. En ese marco vamos a hablar de lo que es la gestión del riesgo en el marco de Sendai para la reducción del riesgo. En el marco conceptual hemos visto que el riesgo tiene 4 factores que hay que estar vigilando: la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, por supuesto, las capacidades. En este marco de Sendai vemos que el marco de Sendai 2015-2030 tiene el objetivo de prevenir la aparición de nuevos riesgos. Ahí ya nos marca la línea de prevención y este es un factor que debemos visualizar en Bolivia fuertemente para que este riesgo de fusario no ingrese en nuestro territorio. Entonces, es prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes, implementando medidas integrales e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional, que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de este modo la resiliencia. Como podemos ver, nos llama la atención a llevar las acciones a la prevención, ¿no? Y aquí nos dicen desde el punto de vista económico, jurídico, que tiene que ver con lo normativo, el tema social inclusivo, tiene que estar no solo visto a las familias como varones, sino también dar cabida y dar también amplia cobertura a las mujeres también, a los jóvenes también, a los grupos vulnerables para entrar en este proceso de prevención.
la tecnología y la parte política también es importante desde este punto de vista del marco de Sendai. En este contexto, el marco de Sendai tiene 4 prioridades. La primera prioridad es el entendimiento del riesgo de desastre. La segunda, el fortalecimiento de la gobernanza para gestionar el riesgo de desastres. La prioridad 3, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Y la prioridad 4, fortalecimiento de la gobernanza y las instituciones para gestionar el riesgo de desastre. Estas son las 4 prioridades que vamos a mostrar lo que se ha estado haciendo en Bolivia y las perspectivas que se tienen en términos de Fusarium para atender este tema de la gestión del riesgo de Fusarium desde el marco de Sendai, que es un compromiso que los países que están en Naciones Unidas tienen hasta el 2030. La prioridad 1, comprender el riesgo. ¿Cómo podemos comprender el riesgo? Comprender el riesgo es tener instancias de monitoreo y de realización de estudios sobre el riesgo de desastres debido a amenazas múltiples. Es importante, como habíamos dicho, es monitorear y hacer seguimiento a las amenazas, ya sean estas de orden climático o de orden biológica, como es el caso que nos reúne en esta oportunidad. Y así en Bolivia tenemos el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Esta está haciendo el monitoreo de las plagas, de las enfermedades, de la inocuidad en los cultivos, y esto es una actividad permanente que desarrolla el SENASAC. Por otro lado, tenemos la unidad de contingencia rural, que tiene a su cargo el sistema de alerta temprana de agropecuario. En este caso, ellos están vigilando también los factores climáticos, los fenómenos climáticos. ¿Sí? Hola. Perdón, Oscar, parece que se ha detenido la presentación porque está en un mismo gráfico hace rato y lo están diciendo en el chat. ¿Verdad? ¿Es así? Oscar, tal vez podríamos reiniciar esta presentación. Es decir, salir, cerrar la presentación, volver a cargarla. Ya. Es lo que te pediríamos para que se restablezca. Exactamente. ¿Sí? Ya la podemos ver. Sí, ¿en cuál se ha detenido? Ya nos en iríamos el gráfico de las 3 etapas de la gestión de riesgo, la normal, la de respuesta y la de recuperación. Sigue adelante. Ahí. Ahí en ese gráfico se quedó y tú ya estabas hablando de las prioridades. Perdón. Ya. Perdón, muchas gracias, Bernarda, y gracias a Esther. Bien, decíamos que el marco de Sendai tiene sus 4 prioridades, ahí están las 4 prioridades que habíamos hablado: entendimiento de riesgo, el fortalecimiento de gobernanza, la inversión en la reducción de desastres y el fortalecimiento de la gobernanza. En la prioridad 1, comprender el riesgo, y aquí vamos, ¿qué es comprender el riesgo? Comprender el riesgo de desastres tiene que ver con las políticas y las prácticas para la gestión del riesgo de desastres. Estas deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de la vulnerabilidad y la capacidad, el grado de exposición de las personas, los medios de vida, ¿no? Y las características de la amenaza en este entorno. Y es así que una primera fase que tenemos en Bolivia, eso es el monitoreo que se está realizando a los fenómenos que pueden poner en riesgo la producción agropecuaria y por ende la producción de alimentos. Y aquí está el SENASAC, les decía, que es encargado del monitoreo de plagas, enfermedades, la unidad de contingencia rural que está dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene a su cargo el SAT agropecuario, quienes vigilan los diferentes fenómenos que pueden afectar la producción agropecuaria, el Observatorio Agroambiental Productivo, que también está en el EMEDRIT, y ellos ven los precios de mercado, los fenómenos,
las pérdidas que se puedan tener por algún fenómeno, sea climático, sea plaga u otro, para desarrollar política pública y no se ponga en riesgo la seguridad alimentaria en el país. El INSA también tiene su sistema de monitoreo para proporcionar seguro agrícola en el altiplano principalmente y algunos municipios del valle a través del seguro agropecuario. Finalmente, el Servicio Nacional de Meteorología, que es el que está monitoreando constantemente el tema climatológico. Comprender el riesgo también es, como dice en el concepto que habíamos mencionado, de conocer la amenaza. Y esto de conocer la amenaza, además de las características biológicas de la amenaza del fusario EDT4, que ampliamente ya hemos visto y no vamos a entrar en el tema desarrollado por Luis, también estaba ahí Jaime, ¿no? Es importante conocer a la amenaza. Por eso estamos haciendo este taller en Bolivia, para antes de que entre a conocer al Fusarium ED4T, sus características biológicas, los riesgos que representa para nuestro país y de ese modo poder trabajar en la prevención. Comprender el riesgo también es la exposición y vamos a ver que la exposición tenemos que ver en Bolivia los departamentos, municipios, comunidades, el área de producción, área de cultivo, las variedades que tenemos, si son susceptibles, si son tolerantes a Fusarium, por ejemplo al Fusarium 1, 2, y ver con las condiciones en que nos encontramos. Y podemos ver que aquí en Bolivia en los mapas tenemos en el oriente la mayor cantidad de producción de musáceas, y aquí en el centro, en el corazón de Bolivia, en el centro, está la producción de exportación. Lo demás es producción para el mercado interno. La exportación está concentrada en el departamento de Cochabamba, en el centro del país. Conocer esta exposición nos va a permitir comprender el riesgo y manejar de mejor manera. Si la producción es mecanizada, semi-mecanizada, tradicional, es otro tema importante. Hemos visto que tradicionalmente se ocurre el AINI, la Minca, donde hemos visto que el apoyo de las comunidades y de las familias con sus propias herramientas, sus propios vestimentas, sus botas, es un riesgo que hace que un área de cultivo esté expuesta a la contaminación o al ingreso del fusario. Otros actores, conocer los actores también son productores, instituciones, programas, empresas de exportación, de producción, es importante dónde están ubicadas y cuál es su grado de exposición a un fenómeno. Por ejemplo, acá en Cobija, que es acá en Pando, tenemos una frontera interesante de comercialización con el Perú. Entonces, esta es una zona expuesta de primera línea, lo mismo que esta zona norte de La Paz, a través del río Desaguadero, del río Desaguadero en el lago Titicaca, hay un interesante flujo de comercial. Entonces, son zonas expuestas. En Bolivia estaríamos en primera línea que están monitoreando. Por otro lado, conocer las cuencas. Si vemos aquí la cuenca del río Mamoré, la cuenca del Amazonas, vemos que esta parte del centro es la zona de producción de exportación y todo acá está la zona de producción para el consumo interno. Es importante conocer esto porque a partir de las inundaciones, este patógeno puede ser traspasado o transmitido a otras parcelas que no lo tienen. Aquí vemos unas gráficas de inundaciones en el Chapare, en la zona de producción de exportación, donde esta zona debemos controlar, cuidar, porque de aquí estas aguas bajan a través de la cuenca hasta Pando, hasta el norte de Bolivia. Lo propio ocurre en la cuenca del río Beni. En cuanto a comprender el riesgo desde el punto de vista de la vulnerabilidad, podemos ver en 3 puntos. Uno, la vulnerabilidad natural, física, ecológica, que hemos visto que es la condición del área per se, la región donde se cultivan las musáceas. Por otro lado, tenemos que ver con la gente, los productores, que ya estos sean asociaciones, productores individuales de exportación, que tienen que ver con la vulnerabilidad social, ideológica, cultural, educativa, que es intrínseco a la población, a la gente.
su capacidad económica, su capacidad de organización, sus ideas, y eso debemos estar controlando también. Y por otro lado, la vulnerabilidad de institución y política que tiene que ver a las diferentes instancias del gobierno nacional, departamental, municipal y otros proyectos que puedan reducir o que puedan mejorar la vulnerabilidad de un sector, ya sea a nivel de la ecografía, a nivel de la población, de la gente o a nivel institucional. Y estos tres grupos de vulnerabilidad podemos relacionar con estos otros dos, que es la vulnerabilidad económica. Depende de cuánto dinero tienen las familias, los productores y cuánto también tiene el gobierno para apoyar en estos temas. La vulnerabilidad técnica, cuánto conocimiento tienen cada una de las instancias, tanto los productores como el gobierno, las capacidades también que puedan responder ante un eventual ingreso. Y ahí vamos con las capacidades. La capacidad se divide en dos grupos, lo hemos puesto acá en Bolivia, las instancias de gobierno nacional, departamental, municipal, y los productores por otro lado y otros actores, exportadores, asociaciones de productores y productores para el consumo. Estos dos grupos deben tener desarrollado sus capacidades tanto en normas, leyes, reglamentos, instrumentos, e incluso en Bolivia hemos llegado a normas comunitarias, que es importante. En la parte técnica, operatividad técnica, ¿qué tenemos como herramientas de trabajo? Tenemos pediluvios, monitoreo en parcela, control en parcelas, la infraestructura y tecnología que tenemos, laboratorios, control transfronterizo y otro que va a determinar la capacidad de enfrentar un probable ingreso de Fusarium o la capacidad de reducir el riesgo. Y finalmente el tema financiero, que en todos los países, en todos los municipios es importante y es la limitación, digamos, término financiero. ¿Cuánto dinero tienen los productores para implementar actividades de preparación, de prevención, sistemas de monitoreo? Y lo propio las instancias del gobierno nacional, departamental, municipal tienen para enfrentar un probable ingreso o bien reducir los riesgos. Eso sería en términos de capacidad. En la prioridad 2 de fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo, marco de Sendai, está la sensibilización. En Bolivia hemos estado trabajando desde el 2002 al 2014 en temas de cultura de atención de emergencias de desastre. Teníamos una ley que priorizaba la atención de emergencias. Hemos pasado a la gestión del riesgo. Desde el 2014 trabajamos y este cambio debemos dar a través de la sensibilización. Un paso de la emergencia a la gestión del riesgo y a la resiliencia, posterior resiliencia. En esto estamos trabajando en Bolivia de manera integral. Por otro lado, es importante la integración institucional. En este tema, la integración institucional nos permite integrar a las tres instancias de los gobiernos nacional, departamental, municipal, y desde el municipio a la comunidad y las familias. Esta integración debe darse necesariamente para tener una respuesta adecuada desde la reducción del riesgo o la gestión del riesgo. En esta fotografía podemos ver que aquí están autoridades nacionales, defensa civil, está medio ambiente, está la parte de la gobernación, están los del municipio, técnicos. Entonces hemos logrado incluir a esta integración institucional para fortalecer la gobernanza a nivel que nos permita mejorar las condiciones de atención de Fusarium. También hemos estado trabajando en la visión holística, a manera de fortalecer la gobernanza. Es importante el apoyo a los gobiernos en una asistencia técnica programática integral. Y así hemos estado trabajando en Bolivia en la parte de educación, producción agropecuaria, salud, nutrición, agua, saneamiento, higiene y, por supuesto, el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana. Esto hemos hecho con proyectos, hemos hecho consorcios con instituciones especializadas en educación, como Visión Mundial, Ayuda en Acción, por ejemplo, en saneamiento y agua, ahí estaba UNICEF, junto con soluciones prácticas. En salud y nutrición estaba UNICEF fuertemente, y en estos otros temas estaba la FAO. De esta manera hemos podido integrar la parte programática y dar respuestas integrales a diferentes amenazas.
Y creemos que es importante en temas de fusario trabajar también en la educación, en las escuelas, trabajar en agua, en este saneamiento, no echar residuos y también obviamente en salud y directamente en la producción agropecuaria. Otro tema que hemos tocado importante es la visión holística de los productores. Si bien el patógeno Fusarium ataca a las musáceas, al banano, plátano, es importante reconocer que el productor, especialmente de consumo para el mercado local, tiene una visión holística. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo ve como un todo, no solo el banano, sino el banano junto con su ganado, su economía de traspatio, sus cultivos extensivos y demás, es un todo. Su economía es un todo donde el problema puede que sea el fusario en este tema. Y esa visión holística nos va a permitir las respuestas como lo hemos hecho en los otros fenómenos climáticos. La prioridad de invertir en la reducción del riesgo es importante. Bolivia se está haciendo un centro de tratamiento en la frontera con Perú, en Cobija. Se está desarrollando un punto de control donde se espera poner también un sistema de desinfección de camiones, que es importante. Se está invirtiendo en aquello, se está invirtiendo en el tema de seguro agropecuario y esperamos esta puede ser una gran opción, una alternativa también en temas de fusarium. Ya hay experiencia en Bolivia en el seguro agropecuario. También es otra gran oportunidad las directrices de formulación presupuestaria. En Bolivia, estas directrices emanadas del gobierno central autorizan o obligan a que los municipios, las gobernaciones tengan presupuesto anual en temas de gestión del riesgo. Ahí tienen unos programas, unas líneas presupuestarias donde pueden poner presupuestos para la reducción del riesgo, para la capacitación, para algo de infraestructura, todo aquello que sería una oportunidad para dialogar con las autoridades municipales, departamentales, de ya ir considerando estos temas de fusario en los municipios especialmente de exportación y en los municipios donde se tiene alta producción para el consumo de musáceas a nivel nacional. En la prioridad 4, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y reconstrucción. Tenemos sistemas de alerta temprana que la FAO, con la cooperación italiana, con la cooperación ECO, la Comunidad Europea y otras instancias, hemos apoyado a la implementación de este sistema en el cual se ha puesto sistemas meteorológicos, satelitales, modelos hidrológicos y modelos de focos de calor y también de incendios, monitoreo de incendios y quemas. Todas estas variables interactúan y van a una plataforma que se llama de WETRA, donde esta plataforma permite poner la exposición, amenaza y la vulnerabilidad y definir el riesgo. Todo esto está bajo un sistema de modelos computarizados, ¿no? Y esto es importante ver también, visualizar un modelo de sistema de alerta temprana para el fusario que tendría que tener fuerte relación con el control fronterizo en primera línea y también control a nivel de campo. Tenemos el sistema de alerta temprana agropecuario, como habíamos dicho. Este es el sistema que está integrado a todos los municipios, es específico para la parte agropecuaria y este también es una gran oportunidad para que podamos poner y difundir aquí alertas y también acciones de capacitación para el desarrollo de la prevención del ingreso de fusario. También es importante que el gobierno nacional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene un programa del banano, un programa nacional del banano, el cual representa una gran oportunidad porque se encuentra en los municipios donde hay bananos, ahí están dispersos técnicos que resultaría ser un apoyo interesante para ir difundiendo toda la gestión del riesgo a través de ello y creo que lo vamos a poder lograr a hacer una de estas acciones, un plan de capacitación, un plan de difusión, de entrenamiento y creo, es más, estoy seguro
que en esta capacitación están todos los técnicos del Programa Nacional del Banano, a quienes les hago llegar mi saludo especial, porque este tema es para ellos y esperamos tener también una relación más interpersonal con ellos para ir promoviendo a través del Ministerio y del SENASAC acciones que vayan en este tema. Por otro lado, es importante simulaciones, simulacros en temas climáticos, lo hemos hecho. Ya hemos hecho simulacros, como pueden aquí, movilizando gentes en el oriente, en las zonas de producción donde hay bananos también, ganadería y simulaciones en diferentes municipios, donde se discuten las probabilidades de la amenaza en un contexto construido y se pueden ver limitaciones y estrategias a seguir. También tenemos como otra línea importante en Bolivia los lineamientos metodológicos para la formulación de planes. Y aquí está el plan de desarrollo integral territorial a nivel de municipio, donde hay directrices, esto es 21-25, directrices presupuestarias y directrices técnicas para enfrentar estos fenómenos. Esto se está desarrollando, creo que este mes ya van a entregar los municipios estos planes y pueden ser actualizados de aquí a 2-3 meses, donde se presenta la oportunidad de poner en agenda este tema del fusario. Es importante y nos ha demostrado la pandemia para este tema de aumentar la preparación, utilizar los medios de comunicación masiva, así lo hemos hecho con el Facebook, el Zoom, el Twitter y demás, el WhatsApp. Hemos podido interactuar en tiempos de COVID con campo, con las autoridades. Y creo que esto no hay que perder de vista, aun cuando está bajando las olas del COVID, no hay que perder de vista, es una herramienta interesante, importante para el tema fusario. Lo propio, se ha estado haciendo capacitaciones radiales en tiempos de COVID y hemos visto que tiene un buen impacto. Debemos trabajar también en esto en Bolivia para ir difundiendo, sensibilizando a las comunidades, a la población general y también capacitando por estos medios. En la prioridad 1, 2, 3 y 4 en el marco normativo hemos visto las leyes que van desde una ley de atención, específicamente de atención de emergencias, de búsqueda de soluciones desde los 60 hasta antes del 2000, luego la atención de emergencias a través de la ley 2140 y a partir del 2009 al 14 ya se va hablando a la gestión del riesgo. Eso es una evolución que se ha dado en la normativa en Bolivia. Y aquí tenemos que la Constitución Política del Estado y hay nuevas leyes como la Ley de Gestión de Riesgo, la de Autonomía, la de Revolución Productiva, y aquí está la Ley de Organización del SENASAC. Son leyes que son necesariamente que debemos territorializar a nivel de gobernación, municipio, y a partir del SENASAC, junto con el SENASAC, hablar de normas subnacionales y comunitarias. Lo hemos estado desarrollando así, en términos climáticos, hemos estado trabajando en leyes municipales, planes de contingencia y diferentes herramientas que permiten el desarrollo de la gestión del riesgo a nivel nacional, municipal, descolgándose del sistema de las normativas nacionales. Esto es posible hacerlo también en el campo fitosanitario. Algunas recomendaciones que tenemos a nivel regional desde el marco de Sendai y el marco conceptual es que a nivel regional deberíamos estar trabajando en conocimiento del riesgo desde la peculiaridad nacional, desde cada uno de los países, a lo regional, en un contexto regional, midiendo los riesgos desde sus 4 factores. Las normativas deben ser homogeneizadas regionalmente para que no sea un problema a la hora de la comercialización, exportación e importación de musáceas. Por otra parte, la plataforma de capacitación debe ser continua y quisiera que esta plataforma de capacitación se vuelva continua y se vuelva, como diríamos, se estabilice, no sé, a través de la FAO para continuar realizando, desarrollando nuevos eventos de capacitación, aun cuando el proyecto termine, deberíamos tener esta plataforma. Y por otro lado, el financiamiento de programas y proyectos regionales. Ya no es tanto hacer proyecto Bolivia, uno Perú, sino ya hacer proyectos regionales que permitan ver este fenómeno desde un punto de vista transfronterizo. Bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra
a mi colega Esther, y posteriormente podemos dar paso a preguntas y respuestas y algún intercambio de opiniones. Muchas gracias, Bernarda, gracias, colegas, y te cedo la palabra, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Oscar. Yo, antes de que intervenga nuestra querida Esther, quisiera hacer una presentación de quién es nuestra experta. Esther Peralta es PhD en Ciencias Agrícolas con 40 años de experiencia en la investigación científica y la docencia posgraduada. Ella ha dedicado su labor principalmente a la caracterización de fitopatógenos de interés cuarentenario en diversos cultivos. Ella ha trabajado en el diagnóstico inmunoquímico y molecular y la respuesta a la introducción de plagas. Desde el año 2016 también ha trabajado como consultora de la FAO para la formulación de programas regionales de sanidad agropecuaria y la implementación de proyectos de cooperación, técnicas regionales y subregionales de sanidad vegetal y gestión de riesgos fitosanitarios. Y aquí se incluye, por supuesto, el proyecto de emergencia sobre el Fusarium raza 4 tropical en América Latina y el Caribe. Estimada Esther, el piso es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Raúl, ¿puedes hacerme el favor de poner la presentación? Si hay algún problema, me dicen. ¿Y aquí qué pasa? Ya está en pantalla. Sí, pero se ve unas cosas negras. Okay. Vamos a volver a cargar la presentación. A veces se solapa la... pruebo yo. ¿Sí? No, no se ve bien. Yo intento. ¿Sí? Adelante, Esther. Sí. Espérense un minuto. Me dicen. Se ve perfecto. Hay que ponerle en modo presentación y vamos adelante, estimada Esther. Bueno, buenas tardes. Y muchas gracias a todos los que están hoy con nosotros en este curso y a todos los que participan en su organización. Yo voy a continuar, complementar un poquito la muy buena presentación de Oscar, sobre todo para, ya que él ha tratado el contexto de la gestión de riesgo y el contexto boliviano también con oportunidades para todo lo que tiene que ver con el Fusarium raza 4 tropical. Yo voy a tratar particularmente algunos aspectos muy brevemente de la estrategia regional para la prevención, preparación, respuesta y recuperación a esta plaga. Vamos a ver algunos detalles sobre la preparación en tiempos de paz o periodo normal con todos sus componentes. Y finalmente vamos a ver un video sobre un simulacro que creo que les podrá ser de mucha utilidad, simulacro en campo, y algunas consideraciones finales. Lo que yo voy a presentar es un poco para ayudar o contribuir a todo este trabajo que estamos haciendo y que en Bolivia se está haciendo para fortalecer la preparación, los planes de contingencia, los planes de respuesta. Y por supuesto, puedo hablar de esto porque ya estamos trabajando desde hace unos días en el conocimiento del riesgo, incluida, por supuesto, la amenaza, la exposición, las vulnerabilidades y la capacidad. La estrategia
que yo les hablaba regional, también junto con el plan de acción regional, ha sido un documento que se preparó en el proyecto regional de toda América Latina y el Caribe, a propósito de la raza 4 tropical, ya una vez introducida en Colombia y a petición de Colombia, de Ecuador, del OIRSA como Organización Regional de Protección Fitosanitaria y también de países del Caribe. Ustedes pueden consultarla. Lo importante aquí es que este es justamente un documento que pretende apoyar a los países en sus planes de contingencia, planes de acción, en su trabajo por conocer mejor esta plaga y los riesgos que están relacionados con ella. Y fue producto de un trabajo de participación colectiva de 24 países, incluida Colombia, pero también Bolivia, y no solo de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, sino también de representantes del sector privado, las asociaciones de productores, la academia, la investigación. Esa estrategia tiene 4 ejes transversales y justamente esto tiene que ver con las últimas recomendaciones que hacía Oscar en su presentación, y es porque si ustedes miran y después cuando la lean con más detenimiento, muchos de estos ejes están relacionados con aspectos que nosotros tenemos que trabajar desde los países, pero también a nivel regional, y que tienen que ver con la capacitación, la coordinación, el aprovechamiento de las sinergias que puede tener nuestro trabajo con otros aspectos de seguridad alimentaria, desastres, perturbaciones en la agricultura, y que tienen que ver de alguna manera o están vinculadas también con las plagas y con esta en particular. Y también la importancia de las alianzas entre el sector público y el sector privado. Y justamente también por las 4 prioridades del marco de Sendai, ya que esta estrategia y el plan de acción se alinean perfectamente con el marco de Sendai y con otros marcos estratégicos como el actual de la FAO y también con las estrategias regionales de América Latina y el Caribe para la seguridad alimentaria, por ejemplo, pues entonces se tocan aspectos específicos de las 4 prioridades. Simplemente, como ya las vimos, yo las voy a pasar muy rápidamente, pero sí les sugiero que revisen el documento, porque luego de enunciar cada una de estas prioridades para nosotros desde el punto de vista fitosanitario, hay una serie de recomendaciones importantes que nosotros podemos adaptar en cada uno de nuestros países para comprender mejor el riesgo, poder mejorar la gobernanza y la institucionalidad, para lograr mejores inversiones para la prevención y la reducción, y aquí llamo la atención, de su rentabilidad, que en los análisis económicos que hay hasta ahora sobre estas inversiones, $1 invertido en prevención y en la parte de preparación puede significar desde 3,5 hasta $7 invertidos o en costo de la respuesta. Entonces, no solo es porque queramos nosotros reducir o evitar los riesgos, sino porque desde el punto de vista económico y de daños y pérdidas es muy importante, y finalmente para mejorar la preparación y garantizar que si no pudimos evitar una emergencia, como por ejemplo la incursión de la raza 4 tropical, podamos entonces tener una respuesta eficaz que disminuya en lo posible los daños y pérdidas, y sobre todo que no afecte tanto la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los pequeños productores, que son siempre los más afectados. Entonces, en ese tiempo de paz que nos hablaba Oscar, que era el periodo normal, y que nosotros en fitopatología o en la parte fitosanitaria
igual que la parte zoosanitaria, le hemos dado en llamar el tiempo de paz, pues tenemos cuatro etapas que en esta gestión del riesgo vamos a señalar. Esta primera, del tiempo de paz o tiempos de paz o periodo normal, donde normalmente debemos trabajar la preparación, también la prevención, y bueno, algunas otras acciones como la detección para saber si estamos desde el punto de vista fitosanitario bien. Cuando ese periodo que llega hasta que tengamos una alerta, por una alerta temprana, y este pequeño periodo de alerta que casi nunca en otros desastres o perturbaciones se tiene en cuenta, bueno, es donde a partir de ahí ya tenemos una confirmación y tenemos la materialización de la amenaza, es decir, de la plaga, lo que en muchos lugares ustedes podrán oír como choques o perturbaciones. Ahí viene el periodo de respuesta a la emergencia y luego el de reconstrucción o recuperación, que continúa con un tiempo de paz donde hay actividades que se parecen en cuanto a mitigación, a la reducción de riesgos residuales, etc. Ahora, en este periodo de tiempo de paz o periodo normal, estas son las actividades fundamentales del plan de preparación o del ciclo de preparación. La primera, planificación; la segunda, el equipamiento de los planes; la tercera, la capacitación de todos los recursos humanos que están involucrados, y en esto quiero señalar desde ahora, no solamente los oficiales; y la evaluación de la operatividad y la pertinencia de nuestros planes. Esto se les queda porque estas presentaciones ustedes las van a recibir, pero vamos a ver algunos detalles a continuación. En este primer cuadrante de la planificación, pues entonces ustedes verán que prácticamente se toca todo lo que tiene que ver con las 4 etapas o las 3 más grandes, dependiendo de cómo se vean, del ciclo de la gestión de riesgos. Entonces aquí tenemos desde procedimientos, marco legal, financiamiento o financiación, la cadena de mando, hasta los planes de recuperación y el plan de contingencia, que normalmente debe venir antes del de recuperación, pero yo quería terminar explicando la planificación en el plan de contingencia. Quiere decir, y repito, se planifica en el ciclo de preparación prácticamente todo lo que nosotros vamos a desarrollar durante las fases de la gestión del riesgo. En cuanto a los procedimientos, en la parte de planificación, solo quiero señalarles que no solo son de carácter técnico, también son de operación, de coordinación, de capacitación y de evaluación. Ustedes van a poder mirar que aquí vienen tanto procedimientos operativos como de vigilancia, como de notificaciones, como todo lo que tiene que ver con la capacitación y adiestramiento, hasta las auditorías y el seguimiento de respuesta. Y miren, ¿por qué siendo nosotros técnicos nos tenemos que ocupar de esto? Porque esta es la base de cómo nosotros vamos a trabajar planificadamente, sin inventar, sin que vengan soluciones espontáneas que a veces no están basadas en un conocimiento de la plaga, de la exposición en nuestras áreas, de la vulnerabilidad y de nuestras capacidades. Con respecto al marco jurídico, pues es muy importante que, con independencia de las medidas fitosanitarias, que es lo que estamos acostumbrados a mirar en el marco jurídico, tenemos que considerar también las facultades y los deberes de los funcionarios y de otras partes interesadas, la obligatoriedad de técnicos y de propietarios, y aquí incluimos a los pequeños productores también, de notificar o de reportar casos sospechosos de amenazas como la raza 4 tropical, y también de la aplicación de medidas que pueden afectar derechos legales. Es el caso, por ejemplo, de áreas que se tengan que erradicar, de áreas que no se pueden volver a sembrar,
de medidas que limitan el acceso o la movilidad. Y también dentro del marco jurídico debemos planificar las facultades que tienen nuestros funcionarios de alto nivel para movilizar los fondos que vamos a necesitar para las acciones de respuesta. Con respecto a la cadena de mando y la gobernanza, es indispensable que nosotros conozcamos cuáles son todos los actores que tenemos en nuestro país, sus características, qué arreglos institucionales podemos tener con ellos y cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de nosotros. Eso, más servicios especiales como la policía, por ejemplo, van a estar representados en este pequeño gráfico, donde tenemos niveles nacional, el nivel nacional de la cadena de mando, y también tenemos niveles provinciales, locales, hasta los grupos de operación. Y esto se complementa y está representado también por las alianzas público-privadas, que son muy importantes desde el punto de vista del compromiso y de la corresponsabilidad. Como una gran cortesía de Jaime Cárdenas, que nos acompaña hoy aquí, tenemos aquí algunas fotos que son realmente históricas. Esta fue la primera reunión del puesto de mando unificado de Colombia en julio del 2019. Ven a Jaime, a Deyanira, que es la gerente general del ICA. Jaime en aquel momento era el subgerente de protección de plantas, al presidente de la República y también a los presidentes o jefes de institutos como Agrosavia, como ASBAMA, que es una asociación, y también a otros representantes de asociaciones. Y ven aquí la corresponsabilidad, no solo por esta foto, también de ministros y otros sectores, sino por estas otras dos, en una de ellas con la inauguración de un laboratorio de diagnóstico en la zona bananera, y ven aquí el logo de ASBAMA y del ICA, y aquí para la ayuda sobre todo a los pequeños productores con respecto a kits de bioseguridad para sus fincas. Ahora, en la planificación también tenemos que ver sistemas de información, informes, flujos de estos informes, comunicación y participación comunitaria. Estas cosas que a veces nos parecen que están ya establecidas, muchas veces cuando una emergencia, hay que declarar una emergencia, nos damos cuenta que ese flujo no está completo. Y entonces muchas veces, por ejemplo, el ir a hacer una inspección o el recibir las notificaciones a tiempo, no lo podemos hacer, y eso evidentemente que afecta la respuesta, la rapidez de la respuesta o la rapidez de la confirmación de si una alerta de verdad debe tenerse en cuenta o no. Por eso, la planificación en cuanto al sistema de información y los informes debe comenzar por recopilar todos los datos de producción e incluir hasta los canales de comunicación, las inversiones a partir de datos que se hayan analizado, y hay que organizar toda esa comunicación. En esta parte de la comunicación y la participación comunitaria, pues es evidente que primero esos mensajes los tenemos que preparar con antelación, tenemos que producir materiales que sean claros y que estén adaptados a los distintos públicos. Quiero decir, instituciones, profesionales, comunidades rurales o urbanas, productores, sean pequeños, medianos, grandes, y sus asociaciones. Y aquí ustedes ven, aunque pueden consultar en estos links que les dejo aquí, por ejemplo, muy buenos materiales que se han producido, este y este en el Ecuador, este y este en Costa Rica, estos tres de aquí, en el caso de Colombia. Ahora, vamos a pasar al plan de contingencia dentro de la fase o el cuadrante de la planificación. En primer lugar, aunque no voy a insistir porque lo van a tener en la clase de mañana,
Se activa este plan de contingencia o de respuesta cuando está bien. El plan de contingencia o de respuesta, a veces en algunos países hay planes que son generales para amenazas o emergencias fitosanitarias, pero normalmente debe este plan para la respuesta estar relacionado con una plaga o con varias plagas en un cultivo, pero con procedimientos que sean específicos para las características de esa amenaza. Esos planes contienen medidas regulatorias, detalles operacionales que vamos a ver para poder responder. Estos dos aspectos son muy importantes. Uno, debe ser preciso, alcanzable y fácil de entender. Y dos, es importante que además de elaborarlo, se evalúe su eficacia, se actualice periódicamente y miren, señalo esto, en cada país. La difusión, por supuesto, tiene que llegar no solo a la parte gubernamental u oficial, sino también a los productores y a la parte privada, las empresas, exportadores, comercializadores y todos aquellos que tengan que ver con la cadena productiva. En el plan de contingencia o de respuesta, debe haber un criterio esbozado y analizado previamente de cuándo se declara la emergencia. Normalmente, después que uno sabe cuáles son sus plagas priorizadas, reglamentadas, pues no quisiera tener más que detectar un primer brote, pero ahí debe estar, y mañana lo van a ver, si hay países que pueden tener otras consideraciones al respecto. Con respecto a las operaciones para la respuesta, es importante que ahí se consignen los objetivos, la estrategia, todas las opciones y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la reglamentación en los formatos oficiales donde nos permitan aplicar las medidas y que los productores la conozcan, lo puedan firmar, sepan cuáles son sus derechos y cuáles sus restricciones y limitaciones, y todas las normas específicos, procedimientos operativos estándar, otros procedimientos generales, por ejemplo, para la coordinación, para la formalización de alianzas, y los indicadores. Los indicadores son muy importantes durante toda la gestión de riesgo, pero en la respuesta son esenciales para poder dar seguimiento epidemiológico, conocer dónde y cómo están apareciendo nuevos brotes y a qué se asocian, cómo va la vigilancia, cómo va la erradicación, cómo va la contención, y para eso esos indicadores tienen que ser previamente planificados. Ya para terminar esta primera parte, yo les había puesto una interrogación que era estrategia, plan de contingencia o plan de acción, porque ustedes habrán oído todos esos términos. Miren, la estrategia generalmente es más amplia y aquí vemos que en el Ecuador, en su condición de primer exportador del banano en el mundo y la importancia tan grande que tienen las musáceas en general para su economía, su seguridad alimentaria, etc., pues ellos, además del plan de contingencia nacional, pues entonces tienen una estrategia donde han valorado cuáles son las zonas de riesgo, han adaptado hasta la fórmula para poder analizar los riesgos, y también tienen una serie de medidas muy específicas y han evaluado los escenarios distintos de riesgo. Cuál va a ser el rojo, el amarillo, el naranja y qué medidas van a tener en cada uno de ellos. Mientras que en el plan de contingencia o de respuesta están incluidos los procedimientos técnicos más detallados, por ejemplo, de la erradicación, de la contención, del muestreo, de la custodia y traslado de muestras. En Costa Rica, además de que tienen una cantidad, si no recuerdo mal, aproximadamente como unas 15 medidas muy específicas que controlan y monitorean periódicamente, tienen una serie de boletines y que en ellos están incluidos prácticamente todos los procedimientos que serían de la respuesta. Y un plan de acción acompaña generalmente
el plan de contingencia, también la estrategia, cualquiera de los boletines, porque son las actividades que la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, junto con todas sus instituciones aliadas, sean de productores, sea del sector privado, pues van a realizar en un periodo de tiempo que normalmente es de 2 a 3 años y debe incluir presupuestos, etc. Les hice esa aclaración porque Bolivia está trabajando en este momento para completar su plan de contingencia y todas sus acciones en la fase de preparación. Bueno, en el segundo cuadrante viene el equipamiento, o lo que es lo mismo, el aprovisionamiento de los planes. Y los planes están relacionados directamente también con recursos humanos, no solo para la capacitación, es decir, son todos los recursos que nosotros tenemos que tener para poder desarrollar los planes de respuesta, de recuperación y en la gestión del riesgo. Aquí ustedes ven que es necesario evaluar las necesidades, garantizar los principales especialistas gubernamentales, privados, académicos, de instituciones de investigación, de organismos internacionales, y también asegurar todos los equipos, materiales, suministros, reactivos, que vamos a necesitar no solo para laboratorio, también para inspecciones, para cuarentena, para erradicación, desinfección, vigilancia, transporte, sistemas de información. Es decir, hay que pensarlo todo y planificarlo todo y poder tener con las facultades de los marcos legales la posibilidad de movilizar recursos, sea del Estado y también de donantes que podemos encontrar en acciones anticipatorias. El tercer cuadrante es la capacitación, y esta capacitación está vinculada con aspectos técnicos, gerenciales, operativos, en campo o dentro de las organizaciones, y también para los comunicadores. Yo traté de resumirles aquí algunos de los aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que las capacitaciones cumplan su cometido. Por una parte, que los materiales sean pedagógicos, que también podamos disponer de cursos de autoaprendizaje o virtuales como este, que sepamos cuáles son las competencias y los procedimientos que debemos enseñar, que siempre tengamos una revisión y una actualización de todos los programas que vamos a impartir y de todas esas competencias como estas que estamos viendo precisamente en el día de hoy, aunque no se trate de ir al campo directamente, de la preparación de formadores para los productores, porque ellos son un eslabón muy importante, y también de dos aspectos esenciales. Uno, que es necesario evaluar las capacitaciones y poder brindar certificaciones o certificados a partir de esas evaluaciones, y que es muy bueno desarrollar capacitaciones donde participen de forma conjunta todos los actores que están vinculados con la gestión de riesgo y la respuesta a una emergencia. Entonces, en capacitación, sea técnica, gerencial, operativa o para comunicadores, lo importante es que ella pretende que se incrementen y actualicen los conocimientos y las habilidades. Eso es muy importante para poder gestionar el riesgo y responder a una emergencia. En la capacitación tenemos que saber que hay capacitaciones de diferentes tipos. Entonces, por lo menos podríamos categorizarla como la general, aquella que nos habla de la gestión de riesgos, de las características, de qué debemos conocer, de cómo se maneja una fase de emergencias de manera general y los planes, y otra que es la específica para grupos diferentes, como por ejemplo los gestores de la respuesta. Aquí entran las autoridades, los ejecutivos, todos aquellos que juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, el personal operativo en campo, el equipo técnico y todos los funcionarios de las
organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, el laboratorio, el personal de laboratorio, sea el técnico, sean también los que dirigen esos laboratorios y los equipos que están responsabilizados con la comunicación. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues justamente los procedimientos específicos, por ejemplo, para la vigilancia, la detección en campo, la diferenciación con síntomas de otras patologías o de otras plagas, cuál es el contenido que deben tener los mensajes, cómo se debe llegar a los diferentes públicos objetivos, cuáles son los aspectos críticos dentro de la respuesta a una emergencia o cuáles son los aspectos más importantes para la desinfección o para la erradicación, la contención o la atención de unos brotes. Entonces, para esto tenemos que tener programas como estos que ustedes ven aquí y por ejemplo, les comento que esto fue esta del medio, una actividad muy, digamos, particular, porque la realizamos en Guatemala, y Jaime también estaba, y Antonio, que les presentó una clase con anterioridad. En esta estuvieron, además de los técnicos del sector privado, de productores, representantes del gobierno saliente y entrante en ese país, porque justamente es uno de los países, el quinto en exportaciones en nuestra región de América Latina. Bueno, y el último cuadrante es la evaluación. Esta evaluación tiene un objetivo bien claro, es poner a prueba si todos los preparativos que nosotros hicimos, la planificación, los equipos, toda la capacitación, todos los recursos aquí, si todo eso para la gestión de riesgo y la respuesta a la emergencia, y todo lo que está contenido en el plan de contingencia, si eso es pertinente, si eso es operativo. Y la mejor manera de poder saber eso, si la gente tiene los conocimientos adecuados, las habilidades adecuadas, y si operativamente todos nuestros procedimientos, desde los de coordinación hasta todos los procedimientos técnicos sirven y funcionan, es la de realizar simulaciones o ejercicios de simulación que normalmente les llamamos simulaciones o simulaciones de mesa y simulacros de campo o simulacros de actuación. Aquí ustedes ven algunas fotos de algunos de los simulacros en los que nosotros hemos participado. La FAO y el OIRSA han realizado simulacros en campo desde hace algunos años y lo han hecho en más de 8 o 10 países, incluyendo algunos de la región andina, no solo del OIRSA. Y hoy precisamente yo les voy a compartir un video de uno de estos simulacros porque ha sido muy importante para la preparación de muchos técnicos como los que están aquí reunidos. Entonces, para resumir esta parte de los simulacros, ¿qué evaluamos en ellos? Ustedes, aunque ya se los dije, pero vamos a saber si nuestros planes eran objetivos y nuestros procedimientos pertinentes, si de verdad supimos llevar los conocimientos y las habilidades necesarias a todos los recursos humanos, gubernamentales o no, incluidos productores en muchos casos, para poder llevar a cabo estos procedimientos y desarrollar los planes, cómo está la capacidad de nuestra ONPF, y esto de aquí abajo que es muy importante, decidir qué es lo que no está bien para identificarlo como área de mejora y en esos planes de mejora poder analizarlos y seguirlos periódicamente y así ir avanzando en esa espiral que yo les puse al principio, tanto en la preparación como en la gestión de riesgo, que quiere decir que vamos mejorando. Aunque yo les hablé de muchas cosas, esta tabla quisiera que todos las recordaran. Estos son algunos aspectos que son clave y que nosotros, si queremos saber
si estamos preparados y después de evaluarlos en nuestro simulacro, le podemos hacer esta palomita que nos diga positivo, sí, sí, lo tenemos. ¿Está bien? Entonces eso yo se los dejo, no se los voy a leer porque ya he hablado sobre eso. Y antes de pasar al video, sí les quiero dejar estas consideraciones finales, sobre todo para que ustedes siempre recuerden que aunque parezca un aspecto, digamos, burocrático, nosotros tenemos que descansar en la preparación, y la preparación, por supuesto, con toda la planificación, capacitación, equipamiento y evaluación, para que nosotros además podamos conocer cuáles son los desafíos y nosotros podamos decidir hasta dónde vamos a llegar en los preparativos y cómo vamos a garantizar con anticipación toda la capacidad técnica, material y financiera que necesitamos para una buena respuesta y una buena recuperación. Entonces, esta tercera se refiere prácticamente a la tabla que les mostré y las últimas a la importancia que tienen los planes de mejora y la actualización periódica del plan de contingencia de todos los procedimientos que están contenidos en él, o el plan de contingencia, recuerden, o de respuesta, y la actualización periódica también de los conocimientos y habilidades de todas las partes involucradas. Entonces ahora le voy a pedir a Raúl que por favor pase este video, pero les dejo estos tres con sus enlaces, que son muy fáciles de acceder a ellos. Tienen una duración solamente de 3 minutos a 5 y pueden ser muy útiles para que ustedes vean detalles de procedimientos, de reconocimiento en campo, de muestreo en campo y de bioseguridad en fincas. Y aunque después en el curso vamos a tener otros profesores que nos van a insistir sobre muchos de estos aspectos, yo creo que va a ser muy bueno tanto para ustedes como para los productores. Muchísimas gracias. Y Raúl, yo dejo de compartir y ya. No sé qué es esto que tengo aquí delante. .com. El proyecto Red Protalla No. Cajamarca Ah, presenta. ay. Yo me asusto. Raúl o Bernarda. Te escucho, te escucho. Ya pueden pasar el video. El video de simulacros dura 10 minutos y medio. Yo no sé si me pasé, pero creo que no. Entonces, muchas gracias. Pero podríamos pasarlo porque en todo caso, si ustedes consideran que no, aunque es tan útil, yo quisiera que todos los que están en el curso pudieran. Perfecto. Y les advierto que las preguntas de nosotros, aunque Oscar también tendrá otras preguntas, están relacionadas no solo con la presentación, sino con los videos también. Adelante. Adelante, Raúl, y perdóneme, me quito. Le vamos a dar unos segundos a Raúl para retomar la difusión del video, estimada Esther. Sí, perdón. Estamos con problemas de conexión. Sin embargo, le vamos a dar, por favor, unos minutos a Raúl para que él pueda retomar. Mientras tanto, justo tengo a Raúl en la llamada.
Un segundo. Por favor, estimados y estimadas, vamos a esperar unos segunditos. Voy a intentar descargar el video. Si me dan un minutito, por favor. Ya pueden ver mi pantalla, por favor, si alguien me puede confirmar. Sí, está en pantalla simulacro. Adelante, ver. Vamos reproduciendo entonces. No hay sonido, ¿verdad? Estaba bien la visual, pero el sonido no, ver. Permítame, por favor, un segundo. Vamos a tratar de corregir el sonido. Ahora sí, por favor, si me pueden confirmar. El sonido. Aquí no está corriendo, yo lo veo fijo y tampoco no oigo nada. Pero no está corriendo el video, Ya, permítame un segundito. perdón. Ahora me confirman, por favor. Se ve, pero no se oye nada. Casi siempre con Zoom pasa algunas cosas y yo no sé cómo hacer para que se oiga. Si no se puede,
¿verdad? Les voy a copiar, aunque van a tener la presentación, pero yo les voy a copiar, ay Dios, ¿y aquí qué hice? Voy a intentarlo una vez más. Sí, sí, Vamos a ver si esta vez podemos. sí. Un segundo. Me confirman. Ya. Una seria amenaza está latente hoy más que nunca en los países productores de bananos y otras musáceas de América Latina y el Caribe. Por su rápida diseminación y alta capacidad patogénica, el ingreso de esta enfermedad arrasaría plantaciones enteras, perjudicando las condiciones socioeconómicas de los países y pueblos dependientes de esta actividad. Hablamos del hongo del suelo Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza cuadrotropical FOC R4T, considerada la enfermedad más destructiva de las musáceas. Hay un comparativo que se maneja en este caso, que dice que es el equivalente a tener un ciclón de la categoría 5. Y todavía es más peligroso porque este problema puede sobrevivir hasta 30 años. Malasia e Indonesia fueron los países donde por primera vez se identificó una variante de FOC R4T a inicio de la década de los 90. Esta enfermedad atacó fácilmente al tipo de banano Cavendish y otras musáceas resistentes a las razas 1 y 2 de este patógeno, ocasionando pérdidas devastadoras. Actualmente esta enfermedad se encuentra en Asia, Medio Oriente, África, Australia y Colombia en Latinoamérica. A la fecha no se tiene control químico. A la fecha todavía no se tiene una variedad resistente de forma definitiva. Entonces eso nos hace vulnerables. Por lo tanto creo que es muy importante que todos los países de la región tomen medidas muy específicas. Ante esta amenaza latente a la producción y a la seguridad alimentaria, el gobierno de Nicaragua ha tomado medidas preventivas para evitar al máximo el ingreso de esta enfermedad al país. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua, IPSA, es la autoridad competente por el Estado para salvaguardar al país y evitar a toda costa el ingreso vía aérea, marítima o terrestre de todo tipo de material vegetativo de musáceas y de cualquier producto elaborado con materiales de estas plantas, especialmente si provienen de países donde la enfermedad está presente. Nosotros tenemos equipos técnicos en cada una de las líneas fronterizas. Nosotros manejamos 10 puestos fronterizos. Somos el eslabón de protección fitosanitaria de Nicaragua, fitosanitaria, porque también realizamos todo lo que es referente a animales y productos de cualquiera de las dos líneas, tanto vegetal como animal. En el Aeropuerto Internacional de Nicaragua, el IPSA cuenta con la técnica canina y personal especializado que garantiza el control fitosanitario para prevenir el ingreso de plagas que puedan poner en peligro el patrimonio agropecuario del país. En los puestos fronterizos terrestres también se han intensificado las medidas de control fitosanitaria. Y en el caso de todo Nicaragua, nosotros hemos creado capacidad a 1.600 productores de musácea, tanto en banano y plátano, para tener la capacidad de reaccionar inmediatamente para poder hacer las líneas de cobertura si se presentara dicho problema en este país. Nosotros tenemos miedo a esa enfermedad porque si llega a entrar esa enfermedad aquí, pues ahí como platanero pues, sería un fracaso.
sí nos vendría a afectar mucho porque muchos dependemos de ese cultivo. Yo aquí mucho lo utilizo en mi negocio, es indispensable para él y pienso yo de que sería, nos causaría mucho daño, la verdad. Bienvenidos al simulacro de actuación y prevención. Para fortalecer capacidades de vigilancia, prevención, contención, manejo y erradicación ante un posible brote de la Marchites por Fusarium oxysporum forma especial cubense raza 4 tropical, el gobierno de Nicaragua a través del IPSA y con el apoyo de OIRSA, FAO e ICA realizaron el primer simulacro nacional con la participación de productores, técnicos e instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Este ejercicio nos va a permitir también no solamente estar preparados ante esta amenaza del fusario, que ataca el plátano y el banano, sino también ante otras enfermedades que atacan a los cultivos y que debemos de tener una permanente capacitación, una permanente alerta para poder minimizar el riesgo de que entren plagas al país. Ante la sospecha o presencia de los síntomas del FOC R4T, especialistas fitosanitarios desplegarán en el área afectada las medidas de bioseguridad necesarias para evitar un posible ingreso y diseminación de la enfermedad. Siguiendo un protocolo ya establecido, se toman muestras de las plantas y se le coloca su etiqueta con su código QR, registrándolas detalladamente en la aplicación móvil de muestreo, con la información necesaria para su rastreabilidad. Una vez tomadas las muestras, se protegen y se depositan en un recipiente limpio con medidas de seguridad, sellada y con marchamo, para luego enviarlo a los laboratorios del IPSA. Si el resultado es positivo, las áreas que presentan síntomas del FOC R4T serán sometidas al proceso de manejo, contención y erradicación. Una vez detectada la planta con FOC R4T, se procede a delimitar las áreas de trabajo. Se divide en 3 áreas: zona infectada, zona A, zona de seguridad, zona B, y zona de observación, zona C. Todas las áreas A, B y C se mantienen bajo cuarentena por aproximadamente año y medio. Para ingresar a la plantación afectada, se debe contar con todas las medidas de bioseguridad, limpieza y desinfección necesarias, tanto de vehículos como de herramientas de trabajo. Se debe utilizar trajes desechables, botas de hules limpias y desinfectadas, cubrezapatos plásticos y guantes desechables, además de instalar pediluvios con desinfectantes a base de amonio cuaternario entre cada una de las zonas y áreas, así como también determinar una sola entrada y salida. Se debe de asegurar que después de la visita al campo, los materiales desechables deben ser retirados correctamente para su posterior eliminación, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. Estos simulacros son únicos para el mundo y se hacen solo en esta región por OIRSA y en los países de la región. Y el único modo para capacitar verdaderamente un país y una organización nacional de protección fitosanitaria para estar completamente listos y preparados para erradicar o contener una plaga. Una vez que se cuente con las áreas delimitadas, es necesario cavar un canal periférico de al menos 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de profundidad en el límite de las áreas A y B para evitar la propagación del hongo con el agua de escorrentía. El suelo extraído debe colocarse en el interior del área correspondiente. Es recomendable que en el área A, donde se encuentra el foco de infección, se remueva el suelo para mejorar el efecto del fumigante que se le aplicará. Eliminar y picar las plantas es el siguiente proceso. Es importante realizarlo del borde hacia el interior del área. Luego se elimina la planta enferma y se remueve la base, extrayendo el cormo y las raíces. Una vez realizadas todas las acciones correspondientes, se instala una carpa que debe estar libre de agujeros. Se aplica urea como biofumigante y como biodigestor para acelerar el proceso de descomposición y se encarpa.
Sellar los bordes con tierra para evitar fugas es de suma importancia. Finalizando el proceso, este se deja indefinidamente en el área A. Las plagas transfronterizas es un gran desafío para la seguridad alimentaria y nutricional por el impacto que causa inclusive en los sectores más vulnerables de la población y desde nuestra mirada de FAO también por el efecto que puede causar para nuestros pequeños productores. Es importante que todas las herramientas, utensilios y otros equipos utilizados en cada una de las labores sean limpiadas y desinfectadas debidamente para eliminar todo posible riesgo de diseminación del hongo. Ante la posible llegada del FOC R4T, Nicaragua estableció un área de siembra de material vegetativo. Plantas de musáceas sanas crecen en invernaderos para ser activadas en cualquier momento si la enfermedad atacara a los cultivos nicaragüenses, garantizando así la seguridad alimentaria. Estamos produciendo 1.600.000 plantas in vitro con capacidad de poderla instalar en cualquier parte del territorio nacional y exportar las plantas a cualquier otro país que lo solicite. Bueno, muchísimas gracias por este tan interesante material, estimada Esther. Sí, aquí estoy. Sí, no logro visualizar la pantalla, pero bueno, nada, muchísimas gracias a los dos expositores. La verdad es que se agradece mucho la claridad y la asertividad con la que ustedes han planteado sus temas. En el chat tenemos una sola consulta y está dirigida a Oscar Mendoza. Y yo le voy a pedir a él si nos puede responder. Nos consultan si el documento de directrices para el área presupuestaria al que se refería ya está vigente y cómo se puede acceder a este documento. Estimado Oscar. Muchas gracias. Sí, las directrices presupuestarias la emite cada año el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo tiene que poner directrices presupuestarias 2022 Bolivia en el Google y ahí le va a salir estas normas. Son todas las partidas presupuestarias y ahí está la partida 031 que es de gestión del riesgo, que es la partida en la cual se hace presupuestos para este tema a nivel municipal. También hay la partida de las gobernaciones. Esta es una buena oportunidad para poder socializar, especialmente en los municipios del trópico, donde tenemos la producción de exportación y a ir viendo también estos temas desde la gestión del riesgo. Gracias. Muchas gracias, estimado Oscar. Y bueno, recordar a todos los asistentes que las presentaciones estarán disponibles para cada uno de ustedes. Raúl, nuestro colega, nos va a dar mayor información en unos breves segundos. Estimado Raúl. ¿Cómo están? Buenas noches a todos y todas. Respecto a las preguntas recurrentes del material, explicarles que el día viernes van a recibir a través de un grupo de WhatsApp de información del curso una carpeta en la cual se va a incluir un enlace para descarga de las presentaciones de los profesores, una parte, además de los links del seguimiento del curso. Vamos a esperar a la mitad del módulo, es decir, hacia el final de esta semana, para sacar también una prueba que se las vamos a pasar por un enlace en la cual ustedes la van a poder dar. Y en el segundo periodo del módulo, que van a ser las subsiguientes semanas, haremos exactamente lo mismo. De esa manera, si hay algunos colegas suyos que no han podido ingresar, por favor, les pasan la voz. De todas maneras, todos los que se han registrado con su número celular recibirán este mensaje a través de un grupo informativo del curso de Fusario. Gracias. Gracias, estimado Raúl.
Nada más reiterar que ustedes pueden seguir haciendo llegar sus preguntas, sus consultas. Y bueno, nuestros expertos, tanto los que participaron el día de hoy como los expertos de, de las dos primeras jornadas, estarán respondiendo cada una de estas consultas. Y bueno, dicho esto, hemos llegado al cierre de esta jornada y aquí me permito recordar que mañana estaremos a partir de las 17:30 conectados para avanzar en nuestro curso sobre Fusarium. Así que los esperamos, será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas quienes nos siguen. Hemos tenido mensajes desde varias regiones del país, pero también del exterior, de Perú, de otros países, Colombia. Tenemos gente de México, así que un saludo para todos y todas. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego Esther, hasta luego colegas. Luego. Chao. Hasta luego. Chao Esther. Hasta luego. Qué lástima colegas. que no nos quieran preguntar, ¿verdad? Está bien. Bueno. Muchas gracias. Adiós.